Hola, soy Alberto Cervat, gerente cultural del ICNA, y quiero darles la bienvenida a la presentación de este libro que recoge la última muestra de Herbert Rodríguez. Ha sido una de las exposiciones más ambiciosas que hemos desarrollado este año y estamos muy orgullosos de haberla tenido con nosotros. Esperamos que el libro preserve su contenido y sirva para las generaciones que nos siguen. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan, a Herbert en la mesa, a Fieta Jarque, periodista, al director del MALI, Bartomeu Mari, y a Nicolás Gómez, director del MAC. Bartomeu va a comenzar con la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas noches. Es un gran placer compartir este momento, esta conversación con colegas y con todos ustedes. Yo quisiera empezar por decir que vi la exposición y por consiguiente descubrí también el trabajo de Herbert Rodríguez casi por casualidad, porque al llegar al espacio vi el título de la muestra, pero no vi el nombre del artista, y en algún momento de mi primera experiencia, de mi primer contacto con esa densidad de imágenes, palabras, signos, llegué a pensar que se trataba de la exposición de diversos artistas juntos, o de un grupo de artistas. Y en el transcurso también de esa visita fui encontrando elementos que me hacían descubrir, por una parte, la idiosincrasia, la historia reciente del Perú, y por otra también se conectaban con imágenes y maneras de hacer arte que me sonaban relativamente familiares. Yo no soy historiador de arte, no estudié historia del arte, estoy en este mundo por casualidad y por accidente, y una de las vías que me llevaron a interesarme por todo esto fue fundamentalmente la poesía experimental desde principios del siglo XX y sobre todo pasando por las diferentes etapas del siglo XX, los años 60 y 70 también. Entonces, el arte y el lenguaje para mí forman parte de una familia desde el inicio muy bien avenida, cosa que tampoco es tan evidente si uno sale de una escuela de bellas artes o se gradúa por una facultad de historia. Me hizo pensar fundamentalmente la exposición en las relaciones y las tensiones entre individuo y comunidad, y entre espacio del arte y espacio público, porque creemos, sobre todo en las instituciones, creemos que lo que podemos denominar modernidad es una conquista que viene, o modernidad estética, por decirlo más precisamente, es una conquista que se ha hecho a través de las instituciones, y de hecho no es así. La modernidad estética es una conquista que han hecho individuos y han hecho grupos dentro, pero en gran parte más allá y fuera de las instituciones mismas, en un espacio a veces desprotegido, que es el espacio público, y que es el espacio también donde se dirimen muchas, si no todas, las tensiones, las contradicciones que animan a cualquier sociedad en cualquier parte. También una idea que me vino, o que viene dada por esta primera sensación, es que la modernidad estética y las vanguardias artísticas no son necesariamente lo mismo. Desde
siglo XX podemos ver en la evolución de las formas y los lenguajes artísticos una modernidad limpia y diría yo más bien también estéticamente muy atractiva, que se corresponde con un paradigma espacial de percepción que Brian Doherty había caracterizado muy bien en un libro que fue muy importante para mí durante mucho tiempo, que es Dentro del cubo blanco, y donde analiza muy bien el mecanismo de funcionamiento de ese espacio de percepción que se constituye a partir, sobre todo, a partir de la creación del Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque es un libro que habla desde una perspectiva muy norteamericana. Creo que el cubo blanco se convirtió en un paradigma prácticamente universal, y ahí es donde también probablemente podamos discutir con relación al trabajo de Herbert. Hay un modernismo limpio contra el cual podríamos contraponer también una vanguardia sucia, no que sea mala, no que sea que debemos rechazar, sino que es una vanguardia implicada con la realidad, una vanguardia, una práctica artística que busca cambiar esa realidad y que se expresa con un lenguaje estético muy particular en las antípodas de ese modernismo limpio. Es una vanguardia que en gran parte se inicia con Kurt Schwitters, un gran manipulador, no es la palabra, un gran combinador de imágenes, palabras y signos, como también lo es Herbert. Es una vanguardia en la que encontramos muy cerca de Schwitters alguien como John Heartfield y su compromiso político, y que después, más adelante, en el contexto europeo, nos proporcionará grupos o actitudes como los representados por los situacionistas, o incluso, si lo podemos estirar un poquito más, por la rama más comprometida del arte pop europeo, que contrariamente al norteamericano es muy crítico y muy ácido con relación a la sociedad de consumo. Evidentemente, también las incorporaciones que desde los años 60, desde el arte conceptual y la huida o la salida de numerosos artistas del contexto protegido de la institución artística, yendo a emplazar su obra en el espacio público, en el espacio de la publicidad, en el periódico, en la revista, en el libro, tienen mucho que ver con esa vanguardia que hoy en día prácticamente encontramos en casi todos los museos del mundo, y que me lleva a la pregunta también que sugiero o propongo discutir después, y que dice si la entrada de cualquier actividad, activismo artístico de vanguardia en el museo significa su pérdida de eficacia o la capacidad de cambiar ese mundo en el cual se inserta. Esa es más una pregunta que una afirmación, porque yo no tengo respuestas tajantes, pero quizá podemos después compartir. Para volver a la exposición, también evidentemente, exposición y trabajo de investigación, de curaduría, excelentemente ejecutados y desarrollados, de la cual el catálogo es un instrumento fabuloso, no solo para gente como yo, para poder estudiar y descubrir con muchísima más profundidad el significado
me hizo pensar también en que las instituciones artísticas no son el único instrumento mediador entre lo que hacen los artistas y la sociedad, pero sí que hoy en día, tal como también nos encontramos en este acto, las instituciones ayudan a transmitir porque marcan e identifican. Y una de las cosas también que me venía a la mente al ir leyendo en estos días pasados los textos que acompañan esta monografía era precisamente ver cómo cada contexto, y en este caso el contexto peruano, pide un vocabulario muy preciso y pide una cronología también muy precisa que no tiene nada que ver con otras. Para concluir, yo quería solo simplemente hacer un paralelismo con algo un poco mejor, puesto que estoy aprendiendo a ver el arte que se ha producido aquí en Perú. Una de las referencias en las que yo he trabajado y que me son más familiares es precisamente un periodo extendido pero similar en el contexto español. En 1975 muere el dictador Franco. De hecho, si ustedes han seguido las noticias hace poco que se ha exhumado su cadáver con gran revuelo mediático y político al mismo tiempo del Valle de los Caídos, y empieza o transcurre lo que se ha denominado llamar la transición a la democracia, donde se produce también un proceso muy claro en el que la institucionalización del arte va de la mano con la hiperestetización de la producción artística y la difuminación, por no decir la desaparición de las actitudes y prácticas de hondo compromiso político. Hay una exposición y una serie de publicaciones en las cuales yo participé inicialmente que se llama Desacuerdos y que reúne documentos y obras, digamos, de ese periodo que van desde finales de los años 60 hasta finales de los años 80, incluso 90, porque trata de llegar a nuestros días. Y es muy interesante ver que hay similitudes, pero al mismo tiempo grandes diferencias que no permiten comparaciones fáciles. Yo me voy voy a dejar mi reflexión de inicio aquí para escuchar también a mis compañeros del artista y si es posible contribuir después con algunas ideas más en la conversación. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias a Alberto, a Charles, a Isela, a Herbert también por la invitación y considerándose a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Quería también decir que mi impresión y mi experiencia de la exposición fue desde una ingenuidad y desconocimiento de ciertos procesos, de muchísimos y fundamentales procesos de la historia del arte peruano, y que la exposición y el catálogo fueron instrumentos para acercarme y conocer y ampliar también el panorama de una historia que es fundamental y que tengo obligatoriamente que conocer para el ejercicio de mis responsabilidades hoy. En principio, la exposición logró hacerme entender y darme ofrecerme una atmósfera de muchas épocas juntas. Era muy extraño, era como un collage de tiempos. Eso fue lo que me pasó en esa exposición y por eso celebro
las decisiones curatoriales que hayan dado posibilidad a eso, como entender tantos tiempos en simultáneo y el diálogo. Eso fue muy enriquecedor de esa exposición, y además cada tiempo se definía con una propia personalidad, pero estaban en simultáneo. Me pareció genial curatorialmente lo que ocurría. Pero algo evidente que atravesaba todos sus tiempos y que hace parte de la misma lenguaje y vocabulario y sintaxis y gramática de Herbert es esta, no sé, no quiero decir antibelleza porque tiene su belleza, no quiero decir no quiero decir antiestética porque es una estética, no quiero decir anti nada, pero sí definitivamente es toda una línea de trabajo contra unas convenciones que vienen de lo que Bardemiro presentó, de esta línea conocida, quizás europeísta y norteamericana de la modernidad, y es precisamente de esta manera como en Latinoamérica se ha enriquecido el arte desde estas formas crudas, sucias, precarias en cierto sentido, pero lo que me hacía entender además era que esto respondía a un contexto muy específico. La precariedad de la obra se da porque hay unas condiciones de trabajo, el uso de la palabra se da porque hay unas necesidades de decir ciertas palabras, el uso de los formatos gráficos existen porque en estos tiempos que se presentan en la exposición también hay formatos gráficos colectivos que son necesarios y que están circulando y que el artista los está retomando. Entonces, fue la experiencia de la exposición en esa complejidad, en esa saturación y barroquismo de referentes, de imágenes, de palabras, de conceptos, fue muy preciso en mostrarme las condiciones de un tiempo, de un lugar, de la geografía, de las relaciones de poder, de los sistemas que están circulando en este país, etc. Entonces, desde ese lado aprendí muchísimo en la exposición. Luego, quería referirme al catálogo, era también uno de los motivos principales que nos convocan hoy, porque el catálogo de entrada parecía un objeto completamente diferente a lo que era la experiencia expositiva, y no por ello es negativo o es malo o es problemático. Por el contrario, considero que la decisión editorial y la manera como se hizo es muy inteligente, porque entiende el catálogo como un complemento y un formato y un objeto que tiene otro tiempo, otra lógica, otra vida diferente a lo que es la exposición, y de esa manera, desde el lugar de las decisiones editoriales, curatoriales, textuales y la misma gestión del IGNA en ese sentido, es muy inteligente proponer un producto editorial de esa manera, pensando en muchos detalles del objeto. Primero, el tamaño se puede guardar en una mochila, es muy cómodo, ¿sí? No es pesado, no estorba, es un libro para leer. El mensaje del libro es que es para leer, eso es fabuloso. Tener un libro para leer es muy conveniente, de hecho. Luego también una serie de textos y material de archivo que no tendría por qué estar en la exposición, que no estaba en la exposición y que no tendría por qué estar en la exposición, y que este es el lugar para eso. Entonces
lo que a uno le da a entender es que son muy precisas las decisiones para comprender lo que debe ocurrir en una sala expositiva y lo que debe ocurrir en un libro. ¿Sí? Esto a nivel de institución es muy importante entender esas diferencias de producto y la manera como cada producto tiene un lenguaje, tiene una razón de ser. También estamos hablando ahora sobre que había como preguntas o inquietudes al respecto de que el catálogo no tiene imágenes de la exposición, y aparte de unas que están, creo que acá en la contraportada, creo, unas pocas adentro, pero no es un catálogo de la exposición. A mí me parece maravilloso eso, porque justamente la exposición fue la exposición, se vivió como exposición, tenía un lenguaje que funcionaba en el espacio y en la relación con la saturación, con esa idea que tú cambiabas la mirada de un lado a otro y veías diferentes cosas. Eso era fascinante, pero eso no se puede comunicar fácilmente en el libro, primero porque su naturaleza es corporal, propia de la sala de exposición. Y además los formatos para registrar y archivar una exposición hoy en día, por fortuna, han cambiado. Entonces, quienes no fueron a la exposición, a la sala de exposición, pueden visitar, no sé, la página de Facebook de Ligna o el Instagram de Ligna y ver la exposición en esos formatos que son muy eficientes, muy democráticos, muy útiles para hacer una memoria y un registro de la exposición. Este libro es un libro para extender otras narraciones, otros componentes, otras capas que es imposible que estén en una sala expositiva, pero que acá están muy completas. El texto brinda una narración muy juiciosa de los procesos históricos, sociales, políticos y culturales de Perú desde finales de los años 70 hasta hoy, y cómo la obra de Herbert responde y se inscribe en este marco. Aprendí muchísimo, de verdad, muchísimo. Luego, por supuesto, ahí empiezo desde mi lugar y desde mi posición, empiezo a establecer relaciones con otras geografías, con las historias que ya conozco de estas épocas y que coinciden. En mi caso, lógicamente, el caso colombiano, pero también entonces como ciertos artistas de ciertos momentos que están puntualizados acá dialogan o hay coincidencias. Chile también, artistas mexicanos, por supuesto, también entran acá. Entonces, creo que en esa medida es un libro fundamental en una historia del arte latinoamericano que se está escribiendo justo ahora y que se están sumando este tipo de publicaciones para dejar consignada una memoria de una historia fundamental, ese periodo de 70s y 80s, que ya hay suficiente distancia histórica para analizarlo, para verlo, para entender como las redes y bueno, y el presente, que es un presente hoy en día mucho más complejo, mucho más heterogéneo, porque ya hablar de cierto arte en el presente es muy difícil porque todas son múltiples líneas en simultáneo hoy en día, pero qué bueno que entender también la práctica de un artista como Herbert hoy a partir de este libro. Y no quería dejar de mencionar este folleto porque hablando de los diferentes componentes de una gestión institucional para revelar, para identificar, como dice Bartomeu, para poner en debate una carrera artística. Luego, y pensando en esa diferencia que había entre la exposición y este libro, luego pensé en este folleto que me pareció
genial porque era otra forma, como otra decisión adicional, otra decisión editorial adicional para traer la experiencia de la exposición y de la línea y de la sensibilidad de Herbert a un papel, a un documento que te puedes llevar. No más por este diseño gráfico también saturado y desestructurado, que es como la exposición operaba. Y es como el catálogo no podría operar porque sería desesperante leer un catálogo, un libro de con esas condiciones, pero un formato así y un documento así, por muy sencillo que parezca, yo sé que producir es entre comillas sencillo, es un papel, pero son archivos importantes porque son papeles que guardan un espíritu de algo que fue, entonces casi que este es un catálogo de algo que ocurrió. También quería hablar sobre este documento. Eso por ahora, dejo también a Fieta continuar y ahora expandiremos nuestra conversación. Buenas noches, gracias. Me indican que me ponga la... Sí, bueno, en esta ocasión habíamos pensado que sería interesante plantear una serie de preguntas a Herbert. O sea, esta es una especie de pequeña entrevista en directo, ¿no? Y tengo pensadas aquí algunas observaciones que yo creo que van a darle un poco de dinámica también a esta presentación. Herbert Rodríguez se define en la biografía de su web como, dice, soy un artista escondido entre una estética formalista modernista y un arte político posmoderno, ¿no? Y en efecto es sobre todo un artista escondido, ¿no? A su manera. Y este catálogo de Inteligencia Salvaje es el bosque en el que se oculta, o simplemente las esquinas, más bien, donde aparece y aparecía inesperadamente durante 4 décadas, ¿no? Siempre está ahí con sus anteojos, su pelo revuelto, firme, resuelto, irónico, con los brazos cruzados sobre el pecho muchas veces en las fotos y en directo también, ¿no? Es Herbert Rodríguez, siempre está donde hay acción, ¿no? O más bien la provoca, a veces cuando hay inacción, ¿no? Y no está solo porque en sus luchas ha sido justamente contra el individualismo, ¿no? En el arte, contra el artista plástico romantizado, ¿no? Pero ¿quién es este artista? ¿Quién es Herbert Rodríguez? Y aquí voy a provocar al provocador, no le va a gustar. Bueno, es que el otro día estaba yo preparando un poco estas preguntas de una ex compañera tuya de la escuela, de la Católica, me decía que tú pintabas muy bien, que recuerda unos paisajes que pintabas, ¿ah? Que eran superiores a los de tus otros compañeros, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención, porque no es algo que nunca había pensado, que yo siempre se había oído decir que era, digamos, casi el alumno más destacado de su promoción, ¿no? ¿Tú una vez cuando entraste a estudiar a la Católica te pensaste a ti mismo como pintor? Mira, es muy complejo porque en realidad hay que pensar que el país está desmoronando, todavía se desmorona, pero era al fin de la década del 70, ¿cierto? O sea, ahora con esta documental sobre Velasco, las jóvenes generaciones recordarán a partir de ese documento cómo fue la época. Aún se creía en la revolución a la vuelta de la esquina. Entonces un joven que sale de la Encantada pero atraviesa toda la ciudad precaria en un micro que demora 2 horas en llegar hasta la Católica, atravesando todas las niveles sociales de la ciudad, ¿no? Pero básicamente alguien que es de clase media emergente y que ve desde esa situación, digamos, siempre una situación muy vulnerable en términos económicos, o sea, con mucha tensión y mucha angustia en la realidad, porque, digamos, paros nacionales, y yo me involucré en esa cosa del ambiente político, ¿no? Entonces, bueno, si yo llego a la Católica, que era esta isla feliz, y me encuentro con bueno, ya es lo que es la realidad de la formación profesional, ¿no? Pero estamos hablando de mis primeros años de estudios, ¿no?
porque luego rápidamente el 79 ya entró a Huayco, o sea, compañía de estudio. Pero Entonces, yo, antes de entrar, ¿cómo te pensabas? Yo lo que saco línea rápidamente, y siempre lo recuerdo, es de que había una desconexión muy fuerte entre lo que supuestamente se debía hacer en arte, una desconexión entre el discurso oficial de Escuela de Arte y la realidad cotidiana que a mí estaba llena de tensiones. Entonces, casi también, es que el tema no es sencillo, pues, porque acuérdate que en los primeros años es estudios generales, entonces tú puedes ser pintor, escultor, grabado, diseño, grabado básicamente, más que diseño gráfico. Y a mí me estimulaba mucho todo, por eso un rasgo mío es el experimentalismo. Pero creo que lo que tú apuntas es si yo me buscaba especializarme en lo que es un estereotipo de artista, digamos. No, cuando eres inocente, Herbert, antes de entrar, esa era la pregunta, porque luego vamos a entrar a todo lo demás. Como ves, la inocencia duró muy breve, porque rápidamente te digo, fíjate que lo que primero identifico yo es que ser artista es una guerra, ¿no? Más en un país precario y con estas brechas sociales que son claras. Entonces, para mí era muy extraño, como digo, el discurso oficial de las especialidades y digamos, mi afán de hacer bien las cosas, que parece que es algo de marca especial o lo que fuera, me hizo simplemente ser un estudiante sobresaliente. Pintaba bien, dibujaba bien, etc. No fue de un día para otro, me costó esfuerzo, pero nunca tan pronto tuve ya, digamos, el dominio de los recursos justamente de este canon moderno. Inmediatamente yo ya estaba desinstalándolo, ¿no? No, yo entiendo que, digamos, no solamente las circunstancias, sino tu propio carácter te han llevado siempre a afrontar el arte con la actitud que lo sigues haciendo, porque si no sería imposible haber mantenido coherentemente una trayectoria como la tuya, ¿no? Pero, porque digamos que lo que te hace saltar inmediatamente a los medios, en realidad fue esa actitud tuya de descolgar tus cuadros en la exposición del fin de la carrera 81, que claro, fue un revulsivo y fue ya marcar un poco el camino que ha seguido el resto de tu trayectoria, ¿no? ¿Hubo algún acontecimiento o fueron estas idas y venidas de las que me estás hablando todos los días y atravesar, digamos, toda una realidad para llegar a un mundo idealizado que era el de la escuela, el que te va, digamos, exaltando para romper con todo de esa manera en esta exposición? No, suma de cosas, ¿no? Anecdóticamente, para ver cómo eran, digamos, mis estados de ánimo, el dibujo, la clase de dibujo era hacia la noche en la escuela, después de estar todo el día haciendo otro tipo de talleres, de cursos, y había, digamos, como una especie de tiempo libre antes de la clase de dibujo. Yo recuerdo que convertí en una rutina caminar hasta San Marcos, a simplemente sentir el ambiente de letras de San Marcos, donde siempre me han quedado impregnadas las imágenes de los delirantes periódicos murales de todo tipo de soporte que había en esa época. Y yo regresaba a la escuela y la escuela era la isla feliz, todo muerto, ¿no? Y ahí era donde venían ya mis propias tensiones internas para atacar o asumir, digamos, atacar así, ¿no? El tema del reto del dibujo, porque yo parto de no saber dibujar a dominar ya las destrezas del dibujo. Entonces, cuando yo siento esta distancia, cuando esta desconexión entre lo que ofrece la escuela como discurso y lo que es esta práctica tan ensimismada y lo que es las tensiones de la realidad social, simplemente, digamos, cuando escucho que Víctor hace todo un discurso de autobombo, de floro, de discurso, no sé, de las maravillas del método de enseñanza, era mucho, pues, era mucho, ¿no? Entonces, no. También indignación. Digamos, el método pedagógico que tampoco te parecía, pues, ¿no? No, era muy torpe, es decir, ya creo que, digamos, está clarísimo que eran pésimos profesores. En realidad
como yo entiendo que cualquier estudiante de arte sale conociendo cosas por su propio esfuerzo, es decir, es un espacio donde tú haces, experimentas y claro, te propone unos marcos que son los nombres de los cursos, pero es el propio esfuerzo personal de que haces superando al docente, ¿no? O sea, es como que tienes un espacio para hacer lo que tú quieres, hay unas ciertas pautas, pero tú, el profe, ahí estará, pero está en su nube, ¿no? El docente en mi caso fue así, ¿no? Y listo, simplemente aprovechar la oportunidad. Claro. No obstante, y además hay esa tendencia, como decía, a esconder tu yo dentro de lo que es el campo del arte y su proyección social. Pero la obra que llevaste a la Bienal de Sao Paulo en 1963 se titulaba Altar al Yo, justamente, que a mí me llamó mucho la atención al revisar un poco el catálogo de tu retrospectiva hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿ha habido un despojamiento o un desdoblamiento en tu proceso como artista? O sea, ¿ese yo lo has guardado a un lado o te has desdoblado en el yo como artista y el yo artista en la ciudad, en arte crítico, fuera de los circuitos? A ver, es un tema transversal a lo largo de toda mi trayectoria, esta burla hacia, digamos, la imagen del artista que es demiurgo, ¿no? Esta idea de contacto con una cosa mística y que él es humilde, ¿no? O sea, que él no es nada. Cuando simplemente es lo normal que el artista pinta para galerías de arte comerciales, tiene que tomarse foto para nota de prensa y hacerse una nota de prensa donde siempre o se halaga él mismo o busca a quien lo halague, ¿no? Es una hipocresía muy fuerte que alrededor de esta idea de arte oficial. Entonces, para mí siempre es ironía acerca de esta idea, repito, del artista humilde, de demiurgo y sin embargo